tal? Gracias por visitar nuestro canal. Esta es la serie Conoce a Dios. Bienvenido y que Dios te bendiga. Esta es la serie Conoce a Dios. Y en esta ocasión compartimos el estudio número 2 que hemos titulado Los que son bienaventurados. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, los versos del 3 al 10, registran 8 bienaventuranzas que Jesús define acerca de aquellos que están preparados por Dios para recibir y manifestar salvación. Es decir, la palabra de Dios para los que se pierden es locura, no la pueden entender. Para ellos que nosotros sirvamos a Dios y le amemos sobre todas las cosas, les parece locura. Mas, sin embargo, Jesús define 8 cualidades, 8 bendiciones que los que han sido preparados por Dios para recibir esta gracia de la salvación han de disfrutar y manifestar. Y vamos a ver cuáles son. Dice así Mateo capítulo 5, versos del 3 al 10, dice de esta manera: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vemos en Mateo 5 las 8 cualidades que Cristo menciona que poseen y manifiestan aquellas personas que están preparadas por Dios para recibir salvación. 8 cualidades que hemos recibido y que manifestamos. ¿Quiénes? Los que hemos sido preparados por Dios para recibir y manifestar salvación. Dichas cualidades son: la número 1 que se menciona, son pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es una persona pobre en espíritu? Aquella que es poco impetuosa, aquella que es poco precipitada. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas porque nos ponemos nerviosos, porque nos impacientamos y porque actuamos de una manera precipitada, sin orar, sin razonar. ¿Saben de lo que estoy hablando? Mas sin embargo, aquellos que crucifican su carne con sus pasiones y deseos, dice, de ellos es el reino de los cielos. Dicho de otra manera, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mas sin embargo, cuando dejamos lugar a que sea Dios el que hace venganza, el que pelea nuestra batalla, tenemos 100% las posibilidades de salir victorioso, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, vale la pena aprender
a crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Vale la pena aprender a doblar nuestra rodilla hasta esperar la respuesta de Dios. Y la puerta que Dios cierra, no hay quien la abra. Y la puerta que Dios abre, no hay quien la cierra. Dura cosa debe ser para aquellos que vienen contra nosotros a desafiar a los escuadrones del Dios viviente, dar patadas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo y Dios tiene conocimiento de las cosas y las situaciones y las personas y las injusticias que a nosotros nos afligen, ¿cierto? Entonces, tóquele el hombro a su compañero y dígale: no te precipites en ninguna manera a hacer lo malo. No te precipites, no te desesperes, amén. No te alteres. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Mientras nos mantengamos en mansedumbre, Dios estará obrando por nosotros. Satanás siempre va a intentar impacientarnos, incomodarnos, hacernos difícil la existencia. Si no, no sería Satanás. Dicho de otra manera, su ministerio es perturbarnos, su ministerio es molestarnos, y la lucha no es contra carne y sangre. A usted y a mí nos pueden dar ganas de ir contra esa persona y agarrarle el cuello y decirle: pero ¿qué traes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la segunda de las 8 bienaventuranzas dice: los que lloran recibirán consolación. Es cierto que el mundo no nos perdona. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno y nos ataca con crueldad y con sorpresa. Cuando menos te la esperas, ahí está el hijo con esa mala actitud, con esa mala amistad, con esa mala decisión, con ese problema en el que se metió. Y es imposible que estemos en este mundo sin llorar, porque dice la Escritura que en el mundo padeceremos aflicción, pero dice: los que lloran recibirán consolación. ¿Y qué es consolación? Es la presencia consoladora, pacificadora, alentadora, esperanzadora del Espíritu Santo. De alguna manera sé que la justicia de Dios se va a manifestar. De alguna manera sé que los malos no van a ganar al final. Irá andando y llorando el que lleva la semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Nosotros conocemos el final de la historia. Ahorita nos puede estar pareciendo que el malo gana, y el malo puede estar sentado ahí en un trono burlándose de la aflicción que los que lo obedecen nos están causando. Pero el que está en los cielos se reirá, y cuando sea el momento inclinará los cielos, sobre las alas de un querubín descenderá y vendrá y peleará nuestra batalla. Y el que ríe al último ríe mejor, y el que ahora se ríe va a llorar, y para él no va a haber consolación. Mas para los que hoy lloramos por causa de Cristo, sí habrá consolación. De hecho, ahora mismo el Espíritu de Dios está sobre ti. Ahora mismo el Espíritu de Dios está poniendo en ti y en mí una paz que sobrepasa todo entendimiento. La tercera bendición o bienaventuranza de Cristo hacia los que estamos preparados por Dios para recibir y manifestar salvación es que son mansos. ¿Qué es? ¿Quién es alguien manso? Alguien que podría enojarse, alterarse, vengarse, cobrárselas por sí mismo, y que a lo mejor tenga armas, tenga herramientas, tenga contactos,
que le pudieran ayudar a resolver una injusticia. Pero decir, es que no saben lo que hacen, no saben con quién se meten, eso es mansedumbre. Y dice que ¿quiénes serán los que al final poseerán la tierra? Los mansos. ¿Quiénes son los que al final heredarán la tierra? Los mansos. Por lo tanto, no es que no pueda, es que he crucificado mi carne con sus pasiones y deseos para honrar al que me tomó por soldado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y al responder con mansedumbre, estoy dando lugar a la justicia de Dios. Dios pelea nuestra batalla. ¿Y qué tan importante es poseer la tierra? Pues muchísimo. ¿Por qué? Porque son los demonios que habitan la tierra los que ocasionan que las personas tengan comportamientos malignos, comportamientos impíos, comportamientos desconsiderados, comportamientos irrespetuosos, comportamientos desafiantes. Pero si nosotros mantenemos la mansedumbre, no solamente lograremos un momento de paz y al ratito otra vez se vuelve a manifestar esa guerra. Esas personas, esos demonios, los buscarás y no los hallarás. ¿Por qué? Porque Dios te ha entregado todo lugar que pise la planta de tu pie. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que venga y desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Fue la pregunta de David cuando vio aquel gigante venir y aterrorizar al ejército de Israel. Y se levantó contra él, no con espada, no con ejército, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y con una pequeña piedra golpeó su cabeza de tal manera que lo hirió de muerte. Pregunta, ¿cuándo se volvió a levantar aquel gigante? ¿Cuándo volvió a venir aquel gigante a desafiar de esa manera tan impía, tan sinvergüenza a los escuadrones del Dios viviente? Nunca. ¿Por qué? Porque fue Dios el que peleó esa batalla. Cuando somos mansos, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. La bendición número 4 es los que tienen hambre y sed de justicia. A usted y a mí nos anda de que los malos sean echados de la tierra. A usted y a mí nos anda que a los malos venga Dios y les golpee los dientes y los derribe y nunca más se vuelvan a levantar. Tenemos hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros por el Espíritu de Dios somos mansos. Nosotros por el Espíritu de Dios somos bondadosos, somos amables, somos benignos, somos respetuosos, somos considerados. Pero no sé si se ha fijado que la gente a nuestro alrededor muchas veces no lo es. Y nosotros decimos, ¿pero qué tienen en la cabeza? ¿Por qué actúan de esa manera? Pues es muy sencillo, porque son hijos de su padre el diablo y las obras de su padre quieren hacer. Entonces, obviamente nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Manifiéstate, Padre, desnuda tu brazo de poder y haznos justicia. Y dice, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es la promesa? Serán saciados. Los buscarás y no los hallarás. Pero el tiempo de tu aflicción es un tiempo de prueba. Nuestra fe tiene que ser probada para que sea hallada en gloria, honra y alabanza. Y no solamente en la iglesia porque los hermanos me ven, no solamente amén, gloria a Dios y aleluya, sino que allá en mi casa, allá en mi vida, allá en mi trabajo, allá en mi vecindario, cuando las cosas se ponen complicadas y no entiendo por qué las personas actúan así o asá, ahí es donde yo tengo que aprender a encomendar mi causa al Altísimo, y Dios desde el cielo inclinará los cielos y nos dará victoria. Dice la quinta bienaventuranza: bienaventurados los que son misericordiosos. ¿Por qué? Nosotros tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden, como Cristo lo hizo
desde la cruz. ¿Qué es lo que dijo Jesús desde la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es la verdad. La gente peca porque no cree en Dios, o porque creen en su ídolo que tiene ojos, que tiene oídos, que tiene boca, y no les dice: estás haciendo mal. Ni porque no sean de tu religión tú tendrías derecho a tratarlos de esa manera, ni porque sean de otra raza o de otro país y anden por tu país pidiendo ayuda, tú no tendrías por qué despreciarlos, tú no tendrías por qué expresarte mal en contra de ellos. Ni porque fueran tus enemigos y te hayan hecho mal, tú tendrías razón de vengarte. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra carne y sangre. La lucha es contra los demonios que los incitaron a hacer lo malo. Ellos no sabían lo que hacían. Cuando tú entras en este espíritu de compasión, cuando tú te das cuenta que la lucha no es contra carne y sangre, sino que detrás de todo ataque está un demonio o varios demonios o Satanás mismo, entonces tú puedes decir: pobre persona, mira cómo la usa el diablo. Mira cómo, si así la usa, cómo la destruye. Porque el diablo es muy mal amigo. El diablo no viene más que para robar, matar y destruir. Y fíjate, si el justo, dice la escritura, con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? ¿Tú crees que un agravio así, que una injusticia así va a quedar sin castigo de parte de Dios? Si a nosotros nos castiga Dios porque nos ama, porque nos está disciplinando, porque nos está enseñando a andar en justicia, imagínate a estos filisteos incircuncisos que actúan de esta manera tan impía. Los misericordiosos, dice, alcanzarán misericordia. ¿Quieres ser perdonado? Perdona. Pero no solo cuando te pidan perdón, también cuando te estén agraviando. Perdona. ¿Por qué? Porque no saben lo que están haciendo ni contra quién lo están haciendo. Y yo te voy a decir algo. A veces uno se pregunta: ¿pero qué le hice? A veces uno se pregunta: ¿de qué manera le agraviamos? ¿De qué manera le ofendimos? Si cuando tuvo hambre compartimos con él nuestro pan, si cuando tuvo sed le dimos agua, si cuando fue su cumpleaños le trajimos un pastel, le dimos un abrazo, si siempre le saludamos y siempre nos dio la espalda, siempre se hizo como que no nos veía, si hubo alguna comunicación fue porque nosotros la buscamos. ¿Qué hicimos mal contra estas personas para que actúen de una manera tan desaforada, tan injusta, tan implacable? Nada, es el diablo. Y tú tienes que entender que a lo mejor nosotros en otro tiempo, en el tiempo de nuestra ignorancia, hicimos algo parecido. También pensábamos que era nuestro servicio a Dios, como sentía Saulo de Tarso, el perseguir a los cristianos. Él pensaba que eso estaba bien y que eso era algo que le estaba mandando Dios para acabar de una vez por todas con esta secta, como él consideraba que eran los cristianos. Hasta que fue el propio Señor Jesús el que vino y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Esto no es contra ellos, esto es contra mí. Lo que tú haces contra ellos, lo estás haciendo contra mí. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuál es la clave desde que empezamos este estudio? Que hemos discernido, que hemos entendido que es la base para lograr que Dios obre por nosotros. El entender que las personas no saben lo que hacen, entender que las personas están cautivas a voluntad del diablo y solamente están haciendo lo que su padre el diablo les está ordenando que hagan. Y dura y triste debe ser su situación, y peor lo que está por venir contra ellos. La sexta bienaventuranza es que tenemos limpio nuestro corazón. Esto es, nosotros vemos a Cristo y nos vemos en Cristo en medio de la dificultad. ¿A quién estoy viendo en este momento?
Fíjese, cuando Esteban fue apedreado y lo mataron a pedradas, antes de morir, vio el cielo abierto. ¿Y a quién vio venir por su alma desde el cielo? ¿A quién? Al propio Cristo. Los de limpio corazón ven a Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo a Cristo? Señor, mira lo que me hicieron, castígalos, destrúyelos. ¿Qué fue lo que le dijo a Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿De dónde provienen estas palabras justas, llenas de misericordia, llenas de buena voluntad? ¿Del hombre o del trabajo de Dios en el hombre? Ahí está la bienaventuranza. La bienaventuranza nos hace mansos. La bienaventuranza nos hace dependientes de Dios. Las bienaventuranzas nos hacen comprensivos con las personas que no saben lo que hacen. Lo importante, dice la Escritura, es sobre toda cosa guardada que guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Podrán quitarme el trabajo, podrán robarme mi dinero, podrán despojarme de mi casa, podrán quitarme un ojo, podrán cortarme las manos, podrán echarme a la cárcel, o podré estar en una cama de hospital irremediablemente enfermo, pero lo que no me van a quitar es mi gozo en el Señor, mi esperanza en el Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que cierro mis ojos aquí y los abro, y lo que voy a ver allá eternamente no tiene comparación con nada de lo que yo pretenda pelear apasionadamente aquí. Nada traje y nada me voy a llevar. Cuando yo pienso de esta manera, ¿cómo está mi corazón? Limpio. Pero cuando yo digo, maldita persona, mira nomás lo que está haciendo, entonces mi corazón no está suficientemente limpio. Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar. No digas, eso no lo soporto, porque puedes con eso y puedes con más. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo conozco el testimonio de un matrimonio que se cansaron de vivir en un departamento rentado por la razón que junto a donde ellos vivían había vecinos que tenían perros, y pasaba una persona en la noche y ¿qué hacen los perros? Ladran. Y pasaba un coche en la noche y ¿qué hacen los perros? Ladran. Y pasaba una bicicleta en la noche y ¿qué hacen los perros? Ladran. Y pasaba el vigilante en la noche y ¿qué hacen los perros? Ladran. ¿Y cómo estaba aquel matrimonio? Ya cansados, ya fastidiados. ¿Por qué? Porque no podían dormir. Entonces oraron a Dios y dijeron, Señor, ayúdanos, dirígenos. Mira, aquí ni compramos ni es nuestro. Llévanos a otro lugar en donde no haya perros. Y entonces empezaron a buscar y fueron a un vecindario y fueron a otro vecindario, y por fin encontraron otro departamento en otro lugar, junto a un parque que estaba ahí. Ay, aquí está bien bonito, está hasta solo, está hermoso. Y como a las 3 semanas de que se habían mudado, convirtieron aquel parque en una perrera. Entonces ya no era en la noche y un perro, sino eran muchos perros, y era en la noche y era en el día. Y dijeron, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor les contestó y les dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y de tal manera los fortaleció Dios, que cuando iban a algún lugar vacacional y no había ladridos de perros, no podían dormir. ¿Por qué? Porque el Señor los hizo fuertes. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Pero si nos hacemos fuertes y comenzamos a decirle a aquel que le ponga bozal a su perro, que por favor lo calle, porque no nos deja dormir, porque no nos deja vivir, porque nos está haciendo la vida insoportable, nos vamos a salir de Guatemala y nos vamos a meter en Guatepeor. Lo mejor es aprender a recibir del Señor nuestras fuerzas.
Y no digas, no puedo estudiar con ese ruido, no puedo dormir con ese ruido, no puedo ni hablar por teléfono con ese ruido, no puedo ni escuchar mi televisión con ese ruido. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Denle una ofrenda de aplausos grande al Señor. ¿Qué es lo que hace el de limpio corazón? Ve a Dios. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que permite. Y el diablo creía que con este filisteo incircunciso me iba a sacar de mis casillas, me iba a alterar, me iba a preocupar, me iba a entristecer, me iba a enojar. No, hombre, le piso la cabeza al diablo y paso por encima de él. Y buenos días. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Séptima bienaventuranza. Son peleoneros. ¿Son qué? Dígalo fuerte. ¿Y qué será pacificadores? ¿Qué será? Alguien que le baja las rayitas al incendio. Alguien que no se engancha en el pleito. Que ves que la cosa se pone rara, mejor te vas así como que de ladito y como que no haces contacto visual. No porque no puedas, te lo dije, somos mansos. No porque no tengas armas, no porque no tengas herramientas, sino simplemente para gloria de Dios y para que sea de Dios la intervención y que yo diga, grande es Jehová. Yo soy pacificador. Ellos me dan guerra, yo les doy paz. Ellos me hacen injusticia, me hacen chisme, yo hablo bien de ellos. Como dice, fíjense, dice, ¿qué debemos hacer por nuestros enemigos? Orar. Y yo ¿cómo los debo de orar? Debo orar, dice, bendecirlos. En lugar de hablar mal, habla bien. Ascuas de fuego amontona sobre la cabeza de aquel que te hizo mal. Dale de comer, dale de beber. Porque tú entiendes, la lucha no es contra las personas. Es cierto, las personas me caen bombas por su accionar, por su actitud, por la dureza de su corazón. Pero al final ya entendí, no es culpa de ellos. Están cautivos a voluntad del diablo. Y esa es la razón por la que nos afrontan. Esa es la razón por la que nos faltan al respeto. Si no lo puedo evitar, pues ni modo. Pero si lo puedo evitar, pues con inteligencia, con prudencia, lo voy a evitar. No porque sea un cobarde, sino todo lo contrario, porque soy un valiente. Hay que ser más valiente para no meterse en el pleito que para meterse en él. ¿Me escucha? Yo sé que le está costando trabajo escucharme. Y no tanto porque su corazón o su entendimiento estén embotados, pero para mí es muy importante que usted y yo comprendamos la profundidad que tiene esta palabra, esta enseñanza, esta bienaventuranza en específico, que es ser pacificadores. Porque si yo me manifiesto como pacificador, entonces la gente va a decir de mí, allí va un verdadero hijo de Dios. Pero si el pastor se altera porque le taparon su cochera y empieza, hijos de su tal por cual, hijos de su padre el diablo, y quítenme ese mugrero de aquí, ¿está en su derecho? Sí, pero es pacificador. ¿Y qué van a decir? Uy, ¿y eso qué es el pastor? ¿Y usted cree que porque es hermana, hermano, de usted no van a decir? También la misma vara es para todos. Y lo que es importante es que en todo, y ya sé que el diablo es injusto, que nos va a atacar sorpresivamente, en todo debemos estar preparados para dar o presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y ser pacificadores. Yo lo digo de otra manera, no perder la elegancia, no perder la buena imagen. ¿Por qué? Porque hay muchos testigos alrededor de nosotros que a veces dice uno, uy, le hablé bien feo a mi esposa, nadie me oyó,
pero hay alguien por ahí que el diablo puso para que después sea acusador de los hermanos, y al ratito eso se me va a volver en contra. Ahora, repito, estas son bienaventuranzas con las que el Señor nos ha dotado. Esto no es algo que venga de nuestra carne, que venga de nuestra voluntad. Ustedes saben perfectamente como yo que no se puede tener por sumo gozo cuando está uno en las diversas pruebas si no es por el Espíritu de Dios. Por eso oremos, por eso encomendemos al Señor la causa, por eso pidámosle a Dios que nos conceda ser más como Cristo y que nos dé un limpio corazón y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros, para que podamos ser, como dice la bienaventuranza 1, pobres en espíritu, y que no viva yo, que viva Cristo en mí. Y la octava y última bienaventuranza descrita por el Señor en este pasaje es los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Usted por qué cree que somos afrontados? Porque somos cristianos. ¿Por qué? Porque el diablo está bien enojado con nosotros, nos le escapamos. Nos tenía pepenados en el adulterio, nos tenía pepenados en la bebida, nos tenía pero bien agarrados en los resentimientos, en la ira. Y de alguna manera el Señor nos ha sacado, y el diablo está pero bien enojado, porque ahora ya no puede poner testigos contra nosotros que digan la verdad de nuestra mala accionar, de nuestra injusticia. En el pasado sí nos veían y creíamos que nadie nos había visto y andábamos en cosas indebidas, pero ahora que andamos en lo correcto, en lo recto delante de Dios, el diablo está enfadadísimo contra nosotros, porque ya no puede agarrarnos, no puede acusarnos, por más que ponga testigos, y trata de alterarnos y de perturbarnos de la manera más soez, de la manera más grotesca, de la manera más absurda y tonta. Y si tú crees, diablo, que con esto me vas a hacer caer, pues déjame te piso la cabeza. No puedes conmigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si tú crees que por estos problemas yo me voy a ir a consolar en el adulterio, pero es que mira, tu esposa no te hace caso, tu esposa te trata mal, tu esposa siempre está cansada, tu esposa no tiene tiempo. Diablo, conmigo no puedes, y aunque mi esposa sea así, yo no voy a andar buscando por otro lado. Pero es que mira tus hijos y mira qué dificultades. Mejor vete a tomar, despreocúpate un poquito, desestrésate. No, diablo, conmigo no vas a poder. Yo no voy a buscar ni otras mujeres, ni voy a buscar refugio en el alcohol. Mi refugio es Cristo. Mi pronto auxilio en la tribulación es el Señor, y eso lo tiene bien enojado. ¿Y qué? No le tengo miedo. Miedo tendría al infierno. Miedo tendría a aquel que puede destruir mi cuerpo aquí en la tierra y mi alma en el infierno. Pero el Señor ha tomado mi vida por soldado y me ha renovado, me ha transformado de tal manera que ahora soy para su gloria y para su justicia. Y la persecución que padezco, la padezco por causa ¿de qué? De la justicia. ¿Qué es justicia? Obediencia a Dios. Hacer la voluntad de Dios, honrar a Dios. Esto es justicia. Preocúpese si los problemas que usted tiene son porque hay una razón en sus actos. Si hay pecado, corríjase. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. No diga, no puedo dejar esta debilidad. Si puedes. ¿Cómo le hago para dejarlo? Pues simplemente déjalo, no lo tomes, no lo toques, no te acerques. Abandónalo y verás que lo dejas. La única manera en la que no puedes dejar algo, pues es que no lo dejes. Y la única manera que podemos dejarlo es déjalo. Eso es justicia. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué va a pasar contra todo aquel que quiere vivir piadosamente? ¿Qué padecerá? Persecución absurda, muy irracional, muy grotesca, que tú dices, ay, diablo, ya vi que estás bien enojado, pero ni así me vas a alterar, ni así me vas a provocar que yo actúe de una manera impaciente. Acuérdense, el diablo siempre trata de sacar de nosotros la riqueza en espíritu. ¿Qué es riqueza en espíritu? Que seas tú, que te enojes, que te vengues,
que hagas justicia por tu propia mano, pero si tú eres pobre en espíritu, lo cual es la primera bienaventuranza, lo más seguro es que vaya a venir una persecución injusta, pero de esto ni te preocupes, porque tuyo es el reino de los cielos. Quiero que vean la primera y la octava bendición. ¿En qué consisten? La primera, de ellos es el reino de los cielos, y la octava, de ellos es el reino de los cielos. Es la misma bendición. Todo empezó con ser pobre en espíritu. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. En Santiago, capítulo 1, verso 2, la preciosa palabra del Señor nos consuela de esta manera. Dice así: Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Queridos, dijimos, se trata de cualidades espirituales. Si lo intentamos por nosotros mismos, vamos a tener la gracia de un elefante patinando sobre hielo. ¿Se imaginan un elefante patinando sobre hielo? O sea, nos vamos a dar un caidazo, un golpazo, un hundidazo. Pero si es por el Espíritu de Dios, todo lo podemos, porque es espíritu de poder, es espíritu de amor. Y el amor todo lo sufre. El amor no se irrita. El amor no hace nada indebido. Entonces, sí puedo tener por sumo gozo cuando me halle en diversas pruebas, siempre y cuando esté conectado a la fuente de poder que es el Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé. No te vengues tú, clama a mí. Si algo tienes que hacer, si algo tienes que decir, yo te lo voy a indicar, pero no te precipites de ninguna manera a hacerlo injusto. No manifiestes tu carne, manifiesta a Cristo. Y como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cualidades espirituales que por supuesto no provienen de nuestra carne, pero que se manifiestan a través de nuestra carne. ¿Me escucha? Mire, se lo voy a poner bien sencillito, bien clarito. Al principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dijo Dios: sea la luz, y la luz se hizo. Y dijo Dios: sepáranse las tinieblas de la luz, la tierra de las aguas. Fórmense seres vivos en las aguas, en los montes y también en los aires. Y de esa manera, lo que estaba desordenado fue adquiriendo un orden por la dirección de Dios, que es espíritu. ¿De qué manera tú y yo entramos en el orden de Dios? Por la palabra de Dios. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a estudiar la palabra, porque la palabra es viva. Y al ratito, cuando tienes que darle un consejo a tu hijo, te acuerdas de una palabra. ¿Te acordaste o te acordaron? ¿Quién te acordó? El Espíritu de Dios. Porque ahora, ¿de quién eres? Eres de Cristo. Y aún no se ha manifestado lo que has de ser, pero el Señor ya empezó en cada uno de nosotros su obra, de tal manera que cuando estamos en apuros, si te pones bien atento, si le preguntas, si esperas en Él, si vas a escuchar lo que tienes que hacer. Y la gran mayoría de las veces, lo mejor que podemos hacer es: no hagas nada. Porque cuando hacemos algo, la regamos. Cuando hacemos algo, lo complicamos más. La gran mayoría de las veces, lo mejor que podemos hacer es no hacer nada, esperar hasta que el Señor se manifieste. ¿Cuántos problemas se arreglan solos? ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuántos problemas se arreglan solos? Muchos. ¿Se arregló solo? No, el Señor lo arregló.
Pero si hubieras hecho algo, si te hubieras precipitado, bueno, a veces hasta hemos tomado el teléfono pretendiendo encontrar ayuda de X o Z persona, y X o Z persona no te contestó. Bueno, fuimos más osados y fuimos y tocamos su puerta y le dijimos: oye, ya sé que tú eres compasivo y misericordioso y sé que tú me puedes ayudar. Mira, tengo este problema. ¿Y qué te ha dicho? Ay, ¿qué crees? Te quiero mucho, pero por el momento no estoy en condiciones de ayudarte. ¿Quién está detrás de estos no que has recibido? ¿Quién? El diablo. Y a veces cree uno que es el diablo. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas incluyen los nos que recibimos, les ayudan para bien. Entonces, si tú eres hijo de Dios y hay nos que estás recibiendo, no pienses de ninguna manera que te está sobreviniendo una prueba que esté fuera de tu alcance resolver. El asunto es que tienes que aprender que los nos de Dios son nos, y que lo mejor en este momento es esperar. Y esperas, y cuando menos te esperas, viene la solución, viene la provisión de otra parte de donde tú ni te esperabas. Tú querías dinero para tus lentes y Dios te dio ojos. Tú querías dinero para tu prótesis en la rodilla y Dios te dio rodilla. Pero entre más nos afanamos, más nos angustiamos, más nos desgastamos, más nos alejamos de Dios. Y lo que tenemos que aprender es a no hacer nada. ¿Realmente estoy no haciendo nada? No, estoy esperando en Dios. Estoy orando, estoy encomendando al Señor mi causa y estoy seguro que Él hará. Tengo por sumo gozo cuando me hallo en diversas pruebas. Pero obviamente este gozo no es de: ay, Silas, qué gusto me da, qué alegría me causan los latigazos que nos están dando. Ay, mira cómo me gozo. Aleluya, santo, échenle más. Y se lo estaban latigueando. ¿Es esa clase de gozo? ¿Me da cosquillas? No. Cristo lo ven con la risa santa. Gloria a Dios, gloria a Dios. En la cruz. Y dice la Biblia que Dios lo dotó de gozo para que pudiera soportar la cruz. Entonces, ¿cómo es el gozo? ¿Es risa santa como se ha entendido por ahí, una risa loca, descontrolada? ¿O cómo es el gozo? Tengo paz en medio de las pruebas, tengo seguridad de que Dios está obrando. Esa señora que aquí en la iglesia el Señor la tocó, entre comillas, y llegó a la esquina y se impacientó con su hijo de tal manera que le arrancó casi la oreja. Le dio un golpazo que le dejó la marca. ¿Dónde está el gozo del Señor? ¿Era verdadero gozo del Señor o era emoción? Si bien nos va, era emoción, si no es que eran demonios. ¿Por qué? Porque no se ve renovación en esa persona, no se ve humildad, no se ve fruto del Espíritu, que es paz, que es paciencia, que es benignidad. Lo que estábamos diciendo hace ratito, cuando esa persona que nos está afrentando tiene necesidad y viene y nos dice: ay, por favor, ayúdame, tú dices: ora para que se le quite, no le ayudo. ¿Estás manifestando el fruto del Espíritu? Y sin embargo, ¿cuántas veces nos pasa que cuando nuestro enemigo tiene hambre, qué dice la Escritura que tengamos que hacer? Darle de comer. ¿Pero por qué no le damos? Porque de nuestra carne no es, de nuestra carne no nace. Y aun si lo hacemos con enojo, nomás porque tú dices: Señor, porque de mí yo no le daría nada a esta, pero tu palabra dice, y ahí ya lo perdiste. Estás como el que hacía el aseo en la iglesia, y cuando llegaban los hermanos, pues sí estaba todo muy limpio. Ay, qué limpio tienes. Pues sí, pues yo llegué temprano a hacerlo. ¿Tú a qué hora llegaste? La bendición se la quitaba
al acusarnos a los demás que no le habíamos ayudado, que nomás ella lo hacía todo. Entonces a veces así nos pasa, que cuando vemos a nuestro enemigo tener necesidad, decimos: ándele, Dios lo castigó y para que se le quite, y yo no lo voy a ayudar. Ándele, pues resulta que la venganza de Dios es que cuando el enemigo está en problemas, nosotros le demos de comer. Ah, ¿sí? ¿No dice eso la palabra? ¿Pero se puede por la carne? No, solamente por el Espíritu se puede honrar a Dios de esa manera. Entonces, no es algo que provenga de nuestra carne, ni que provenga de nuestro esfuerzo. Es algo que ocurre solo en aquellos en quienes se está manifestando la salvación de Dios. Aquellos que han sido llamados por Dios para recibir y manifestar las bienaventuranzas. No es algo que tienes que hacer, es algo que haces cuando estás conectado a la gracia, a la fuente de poder. ¿Alguien me va siguiendo? Antes que ocurriera dicho llamado, antes de que Dios pusiera a Cristo en nuestro corazón y nos llamara sus hijos, y nosotros fuéramos conocidos en la calle como cristianos, no porque traemos una Biblia bajo el brazo, porque nos reunimos en una iglesia o porque nos bautizamos. Somos conocidos como verdaderos cristianos por la manera en la que nos conducimos. Antes que ocurriera esta realidad, éramos personas carnales que hacíamos lo mismo que los demás, que seguíamos la corriente de lo que este mundo hace, y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y decíamos: Dios me perdona. Y mentíamos, insultábamos, robábamos, golpeábamos, amenazábamos, escondíamos las cosas, decíamos que no habíamos visto, y si habíamos visto, decíamos que vimos y no habíamos visto, dábamos falso testimonio. Y en todas estas maneras de proceder éramos enemigos de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras conductas. Pero una vez que ocurrió el llamado de Dios para nuestra salvación, la pequeña semilla de mostaza comenzó a desarrollar en nosotros la más grande y hermosa hortaliza del campo, el reino de Dios. ¿Escucha? La palabra de Dios es una semilla que parece insignificante, que a lo mejor la oí o a lo mejor no la oí, y yo digo: ay, este niño estuvo todo el tiempo haciendo dibujos, estuvo jugando, estuvo yendo y viniendo, y que mami, llévame al baño, y que mami, me quedé atorado en el baño, y ay, qué latoso, ¿verdad? Pero cuando estás allá en la casa en problemas y el niño te ve, te dice: mami, ¿y por qué no oras? ¿Y por qué no haces como el pastor dijo en la iglesia? Resultó que la pequeña semilla que el niño escuchó cayó en un corazón sin afanes, sin preocupaciones, sin orgullo. Y tú que estuviste tratando de poner toda tu atención, pero pensando: el teléfono, tengo que pagar el teléfono, ay, que no se me vaya a olvidar que tengo que pasar en la horrera porque no hay pasta de dientes. O sea, está uno aquí, amén, gloria a Dios, hermano, pero la mente está en los afanes. Y ya cuando el hermano, el pastor dice: ahora sí, hermanos, vámonos a nuestra casa, esta reunión ha terminado, amén, gloria a Dios, aleluya. A ver, cierren sus ojos, y cierras tus ojos, y sí, que no se me vaya a olvidar que tengo que pasar a la horrera, pero qué otra cosa se me olvidó, qué otra cosa, amén, gloria. Y se va uno, y uno se bloqueó, y la palabra no entró. Pero en el niño, que parecía que estaba distraído, y que no ponía atención, y que andaba de acá, resulta que a él, por eso dice: hagámonos como los niños, quitémonos los afanes. Cuando vengamos a la iglesia, no solamente apaguemos los celulares, sino que si quieren apagarlo, y si no, pues es contra ustedes mismos, o sea, realmente. Pero a lo que me refiero es: quítense de toda carga, de toda distracción, de toda angustia, y adoren a Dios, y escuchen cuando sea el momento de escuchar, para que puedan recibir y producir un fruto de este pequeño granito de mostaza
y que se convierta en su vida en la mayor hortaliza. Denle una ofrenda de aplausos a Él. ¿Cuál es el propósito de que Dios tome nuestras vidas como un campo que Él siembra con la semilla de su palabra? ¿Cuál es el propósito? Desarrollar en nosotros el fruto de esta palabra que la Biblia llama el fruto del Espíritu, pero que también lo podemos ver como el carácter de Cristo. Es finalmente el carácter de Cristo lo que Dios quiere desarrollar en nosotros. A pesar de los contradictores, Jesús estaba enfocado y no estaba nunca de malas. A pesar de que la gente lo buscaba y no lo dejaba ni descansar, ni siquiera orar, Jesús siempre tenía una buena actitud y despedía a la gente habiéndolos escuchado, habiéndolos ministrado, habiéndolos sanado. Y yo quiero decirte, no es difícil. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El yugo de Jesús es: Él viene y me abraza y no me suelta. Y la carga que era imposible para mí es posible, no por causa mía, sino por causa de Él. ¿Por qué? Porque Él renunció a ser igual a Dios y se hizo hombre, pero a mí me quitó de ser hombre y me hizo hijo de Dios. Es decir, inclinó los cielos y subió los valles, de tal manera que ahora su yugo es fácil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay una condición: ser pobre en espíritu. Esa es la clave de todo. Hay una condición: ser pobre en espíritu y estar enfocados. Y si tu enemigo tiene hambre, ándele para que se le quite. ¿Sí o no? Pues no. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer. Y si tiene sed, ándele para que se le quite, para que aprenda a no meterse con los escuadrones del Dios vivo. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque de nosotros no es la venganza, es del Señor. Si yo me vengo, yo pierdo. Si yo practico la venganza, yo pierdo. Pero si es el Señor el que hace la justicia, entonces es el Señor. Es importante destacar que el hecho que Cristo crezca en nosotros y se vea más en nosotros y los demás lo reconozcan cada vez más, es algo que ocurre solo por la gracia de Dios. Es por fe y para fe. Mientras tú mantengas la fe, tú no andas por vistas. Pero si en algún momento tú pierdes la fe y le das demasiado énfasis a lo que el hombre hace, ¿qué dijo Jesús? El hombre pone su mirada en el hombre y abre puertas a Satanás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No darle tanta importancia a lo que las personas hagan, sea bueno o sea malo, porque a veces es bueno y da uno campanas al vuelo y dices: ay, ahora sí, mi hijo se está convirtiendo porque vino a la iglesia. Pero fíjate bien, todo el tiempo estuvo con el celular. Vino, pero algo quiere. Y como vino, tú dices: a ver, mi hijo, ¿qué es lo que quieres? Ah, sí, sí te lo doy. Pero nomás vino con un interés. No cantes campanas al vuelo. Examina bien las cosas. No llames bueno algo que no has analizado bien, ni llames malo tampoco algo que tampoco has analizado bien. Encomienda todo al discernimiento de Dios. Jesús conocía los corazones y las intenciones que había en ellos, y tú y yo podemos crecer en esta bondad. La fe es algo que nos acerca a Dios y que nos apega a Dios.
Si algo te está, dicen, acatarrando espiritualmente, y tú dices, ay, como que ya no quiero ir a la iglesia, pero tengo mucha fe, yo aquí en la casa voy a leer la Biblia, o me voy a ir aquí a la iglesia que está aquí a la vuelta, total, pues también es de Dios. ¿Eso es fe? ¿O fe es tomar tu cruz, por lo pesada que esté, por lo lejos que esté, y llevarla hasta el Calvario? ¿Cuál es la fe? ¿Ustedes creen que Jesús cargó la cruz 3 metros? ¿Cuánto creen que la cargó? Pues muchos. Yo no sé exactamente la cantidad de metros que cargó esa cruz, pero no fue fácil. ¿Y ustedes creen que era una crucecita así, un colguijito aquí, un crucifijo? Era una cruz pesada. Tampoco sé exactamente cuántos kilos pesaba, pero no la cargó, la arrastró, porque era muy pesada. Entonces, a lo mejor yo vengo aquí arrastrando la cobija, pero vengo, este es mi sacrificio, esta es mi ofrenda al Señor, esta es la prueba de mi fe. Es por fe para que sea por gracia. Este tipo de sacrificios espirituales son agradables a Dios. Y lo que nos apega a Dios es lo que nos permite conocerlo cada vez más. Y pasar tiempo con alguien es algo que nos permite parecernos más a esa persona con la que pasamos tiempo. Entonces no va a ser obra de la casualidad nuestra sabiduría, nuestra mansedumbre, nuestra bondad, ni los dones del Espíritu Santo. No son obra de la casualidad, son obra de la causalidad. Hay una causa por la cual se está manifestando este fruto. ¿Y cuál es? La comunión con Dios, el amar a Cristo, a Dios sobre todas las cosas. Termino con esto. Isaías capítulo 57 verso 15, que dice así: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién habita el alto y sublime, el santo? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Pregunta: ¿por qué sufrimos los reveses y las injusticias más crueles y más arteros de las personas que menos nos esperamos? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere quebrantados. No fueran necesarios a lo mejor muchos quebrantamientos si en lugar de esperar a que la roca caiga sobre nosotros, nosotros cayéramos sobre ella. Porque cuando la roca cae sobre nosotros, nos desmenuza. Mas si nosotros aprendiéramos a buscar a Dios también cuando hay gozo, también cuando hay vacas gordas, si aprendiéramos a deleitarnos en Dios también en las circunstancias buenas, pues no habría necesidad de Él desmenuzarnos, porque hemos aprendido a quebrantarnos. Pero lamentablemente la mayoría de nosotros no sabemos buscar a Dios más que cuando hay problemas, cuando hay necesidades, cuando hay enfermedad, cuando hay cosas que no entendemos. Y por lo tanto, cuando ocurren tentaciones, dificultades, necesidades, no sabemos tampoco manifestar a Cristo. Tenemos religión, tenemos nombre de que vivimos, pero hay ausencia de santidad en nosotros. Por sus frutos se conoce el árbol. Y si a mí, cuando las cosas van mal, me sale lo corriente, ¿qué significa? ¿Qué clase de árbol soy? Si cuando nos raspan
nos sale lo corriente, y pues significa que no estoy estoy injertado, significa que tengo nombre de que vivo. Entonces, queridos, dice Pablo, me gloriaré más bien en mi tribulación para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si estoy siendo quebrantado, hay dos formas de pasar por el quebrantamiento. Uno, con sumo gozo, o dos, con suma angustia. El quebrantamiento es imposible de evitar. ¿Por qué? Porque Dios al hijo que ama, disciplina. Entonces, de alguna manera, dentro de la dieta que Dios ha previsto para nosotros está el sufrimiento, está el quebrantamiento, pero no puedo evitarlo. Y a mí me toca elegir cómo voy a pasar por este quebrantamiento, con sumo gozo o con suma angustia. Y si lo voy a pasar con sumo gozo, yo les voy a decir, hay gente que se desgasta más quejándose, lamentándose, culpando y destruyendo a su familia, poniéndose nervioso contra ellos, que si entendiera que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien y que esto también va a pasar. Bien, pues esta reunión ya pasó. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a dar gracias a Dios. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.